por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no respetáis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido. Mirad si al oír tocad la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postrar adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no lo adoráis, seréis arrojados al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sidrac, Misac y Abdenago contestaron: Majestad, a eso no tenemos por qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago y los echasen en el horno encendido. El rey los oyó cantar himnos extrañado, se levantó y al verlos vivos preguntó, estupefacto, a sus consejeros: ¿no eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: así es, Majestad. Preguntó: entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el horno sin sufrir nada? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes de venerar y adorar otros dioses que el suyo. Palabra de Dios. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les replicaron: somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme, porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Les replicaron: nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si fuera Dios vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta semana hemos venido contrastando el amor salvador de Dios con el odio homicida del hombre. Y este odio homicida manifiesta en el fondo un profundo temor. Ya establecieron los psicólogos que cuando nosotros nos sentimos inseguros, nos tornamos agresivos. Pues bien, una de las formas de esa agresividad es el poder que se manifiesta de muchas formas. Una de ellas, la más notable, es la del poder político. En el caso que tenemos en la primera lectura, está ese poder político representado en el rey, que quiere obligar a sus súbditos a que lo reconozcan como Dios y le den culto. Esa es una de las características que tiene ese poder: hacerse venerar, exigir una lealtad incondicional y por lo mismo descalificar todo lo que se le oponga. Los tres jóvenes que aparecen en el relato sometidos a la prueba de fuego, en el fondo quieren como mostrar la calidad que debe tener toda comunidad de creyentes. Para nosotros eso no admite discusión, solamente le damos culto al Señor. No nos postramos delante del poder. Inclusive si el poder amenaza matarnos, Dios puede salvarnos, pero si no lo hace, de todos modos, no le damos culto al poder. Hay una cosa un poquito sarcástica en el relato, que es la enumeración de todos esos instrumentos musicales que deberían acompañar el culto al poder.
Y entonces a la larga resulta siendo una orquesta para determinar el fracaso del poder, porque el poder no triunfa por su capacidad de matar, triunfa cuando logra intimidar, cuando logra amenazar y acobardar. Y los jóvenes no se dejan acobardar. Finalmente, el rey termina reconociendo que el Dios Altísimo es más que él. Y es una cosa curiosa porque el rey les había dicho a los jóvenes: ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? ¿Es esa la arrogancia de ese poder? ¿Creer que porque tiene capacidad de matar, por eso está por encima de todo? Pero el rey tiene que reconocer que la capacidad que Dios tiene de salvar, de dar vida, es superior a la capacidad que Él tiene de matar. Es justamente eso lo que está en juego entre Jesús y sus adversarios. Jesús dice que para ser verdadero discípulo suyo hay que atenerse a su mensaje, que la práctica del mensaje nos hará experimentar la verdad de Dios, y la verdad de Dios es su amor que comunica vida, porque la verdad de Dios es su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da la vida misma de Dios. Y esta misma vida nos da libertad, una libertad que va más allá de las libertades ciudadanas, que va más allá de la libertad de conciencia, es la libertad para amar. Nosotros hemos experimentado, por ejemplo, después de haber tenido una experiencia viva de Dios, un encuentro personal con el Señor, que todas las cosas que antes nos agobiaban, nos abrumaban, nos acobardaban, nos enojaban, nos hacían perder los estribos, todo eso se redujo a nada, porque la experiencia del amor de Dios desarrolla una gran libertad, y entonces nosotros miramos como minúsculas esas cosas que antes nos sacaban del camino. Jesús les está haciendo ver a los dirigentes judíos que ellos no son libres justamente porque no aman. Y ellos dicen: nosotros somos descendiente de Abraham, somos linaje de Abraham. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Jesús les dice: sí, yo sé que son linaje de Abraham, pero también son esclavos. Es que hay una cosa que es importante, en el relato aparece, pero nosotros necesitamos captarlo mejor: la diferencia entre descendiente e hijo. Descendiente es una cuestión meramente biológica. Ellos son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Abraham. Y no son hijos de Abraham porque no imitan la conducta de Abraham. Ellos le dicen: nosotros no somos hijos de prostitución. Prostitución no quiere decir aquí cuestión sexual, sino idolatría. Nosotros no somos idólatras, por eso somos hijos de Abraham. No, porque ustedes intentan matarme y Abraham no habría hecho eso. Es la conducta lo que define la condición de hijo. Y esa conducta se concreta en el hecho de dar vida como el Padre. Jesús es
hijo de Dios porque Él da vida como el Padre. En cambio ellos dicen que son hijos de Dios también. Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre que es Dios. Y Jesús les dice, si Dios fuera Padre de ustedes, ustedes me amarían, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Esta presencia suya que se manifiesta en la misión que cumple de dar vida, es precisamente lo que manifiesta que Él es Hijo de Dios. Y si ellos fueran hijos de Dios, no solamente no lo matarían, que sería lo que harían si fueran hijos de Abraham, sino que sobre todo lo amarían, es decir, le estarían dando vida. El Hijo de Dios es el que da vida, el Hijo de Abraham es el que no mata. Por eso, nosotros en este período de la Cuaresma hemos venido viendo todo el proceso al que nos quiere conducir el Señor, a que celebremos la vida como don supremo de Dios. Esto implica que nosotros no simplemente vamos a aplaudir la vida. Celebrar la vida implica, en primer lugar, agradecer el don de la vida, reconocer que esa vida nuestra nos ha venido por un amor inmenso, que es al mismo tiempo universal, que permanece siempre fiel, que siempre es gratuito. Ese amor salvador nos ha dado vida y eso es justamente lo que vamos a celebrar. Jesús tampoco se quiso doblegar ante el poder, en este caso el poder religioso, porque este era un poder religioso que reprimía, que mataba, que quería anular la libertad. Y el poder que reprime no es expresión del amor de Dios. Las conciencias oprimidas que nosotros a veces encontramos, conciencias agobiadas, con un sentimiento de indignidad y de culpa, no conocen el amor de Dios. Porque el amor de Dios lo que hace es quitar cargas. El amor de Dios libera, pero no se queda allí. Da una vida nueva, infunde Espíritu Santo para que tengamos felicidad en la experiencia de esa verdad de Dios que es su amor. Démosle gracias a Dios por el trecho que hemos recorrido en la Cuaresma y vayámonos preparando ya para celebrar ese acontecimiento de la Pascua. Sucedió una vez, lo seguimos celebrando permanentemente y cada vez que lo celebramos nos ratificamos en nuestro propósito de ser nosotros hijos de Dios como Jesús. Jesús nos lo enseña en cada celebración eucarística. Allí nosotros aprendemos que el Hijo de Dios es el que se entrega, el que dedica su existencia a darles vida a los demás. Una espiga dorada por el sol